Bueno, pues el factor de los medios de comunicación es esencial. Los medios de comunicación son corporativos, son culpables de esta situación, son participantes de esta guerra del gobierno de Estados Unidos en su inmensa mayoría. Por ejemplo, con toda esta guerra psicológica contra Venezuela, leemos titulares en prensa que dice ser progresista. En el canal web de La Sexta, que es un canal español supuestamente progre, dice: Maduro pidió la amnistía a Trump a cambio de su salida de Venezuela durante su llamada. Yo no creo eso. Porque dice Trump que habló 15 minutos, dice 15 minutos con Maduro, ¿no? Y entonces estos medios reproducen lo que dice la agencia Reuters, que a su vez reproduce lo que quiere la Casa Blanca, ¿no? Y el mensaje de la Casa Blanca, ¿qué es? Mensaje de fuerza contra un país acorralado cuyo presidente quiere buscar una salida personal para él y su camarilla para entregar el poder a Estados Unidos. El Mundo, con su corresponsal Daniel Lozano, que sinceramente no es un periodista, es un mercenario yanqui desde hace muchos años, plagado de odio contra todo lo que sea izquierda, es un elemento repugnante, que no tiene nada... O sea, lo que hace no es información en absoluto, es un acto de propaganda contra todo lo que sea un proceso de justicia social, socialismo, etc. Titula: Trump rechazó las condiciones de Maduro para abandonar el país. Y leemos: según Reuters, Maduro le dijo a Trump que estaba dispuesto a salir de Venezuela siempre que a él y sus familiares se les garantizara la amnistía, incluyendo el levantamiento de todas las sanciones. ¿Cómo? Propuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino antes de convocar nuevas elecciones. Pero Trump, que es el defensor de los valores democráticos y es un tipo muy firme, le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela hacia el destino que eligiera junto con sus familiares. Este salvoconducto expiró el viernes pasado, lo que llevó a Trump a decretar el cierre del espacio aéreo. Sinceramente, este es el trabajo que hace la prensa corporativa, porque esto lo hemos repetido de muchos medios. La agencia Reuters, no por casualidad, es una agencia con mucha influencia, sobre todo en la prensa europea, y no hace más que repetir lo que le han dicho los señores de la CIA y de la Casa Blanca que diga. Pero la realidad dista mucho de todo esto. Venezuela lleva desde comienzos de septiembre soportando una guerra psicológica y un asedio militar sin límites. Y lo que leemos en estos medios no es más que una justificación de la salida antidemocrática de un presidente electo por el pueblo en un país donde hay 4 o 5 elecciones todos los años. Hay una consulta popular, creo que es cada 3 o 4 meses, para decidir en qué se gasta el dinero, el presupuesto público en las comunidades. Que hay elecciones con no sé cuántos partidos políticos. Pero aún así, le llaman dictadura y justifican estos medios la política de Trump. Claro, luego se tienen que meter algo con las formas, un poco con lo payaso que es, pero en el fondo le están haciendo la ola. Están rezando para que Trump se salga con la suya. Son así de sinvergüenzas y así de colaboracionistas. Totalmente. Los calificativos, como hemos dicho antes, es difícil de encontrar uno que se ajuste a toda esta barbarie, a toda esta sinrazón, la manipulación y la mentira presente, transitando a su modo y manera, con intereses muy marcados, con objetivos muy marcados con respecto a la opinión pública. O sea, se crea todo esto, no se habla, no se dice la verdad, se manipula en una forma realmente escandalosa. Debieran conocer los pueblos de Europa y los pueblos también que están sometidos a esta dictadura mediática injerencista, debieran saber
que en Venezuela se hacen elecciones, elecciones incluso con una participación popular ejemplar que no tiene ningún otro país de Occidente, empezando por Estados Unidos. Entonces, estamos viendo cómo la parálisis de las instituciones que deben de al menos decir algo, condenar esta barbarie, están de perfil o están de espalda a algo tan grave, pero tan sumamente grave que puede acabar con la especie humana. Puede acabar con lo que conocemos hoy de civilización. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo frenar esto? ¿Cómo frenar esta locura de un loco, de una persona desalmada, e impulsada también por ese gobierno que dicen, gobierno profundo en Estados Unidos, que en definitiva es el que marca las líneas, la estrategia, pero debe haber sensatez. Suponemos que debe haber sensatez, que debe haber cordura y debe haber humanismo, y dejar de crear guerra, porque esto es una guerra que están en el Caribe, supuestamente para la lucha contra el narcotráfico. En la anterior administración de este señor, de Donald Trump, ese no fue yo no leí, no escuché que fuera un objetivo de esa administración de frenar el tema del narcotráfico. Hay que recordar de que Estados Unidos es el mayor mercado de droga del mundo. ¿Y qué han hecho los presidentes, incluso el mismo que estuvo antes? ¿Qué han hecho? Ahora montan un show, un espectáculo, un circo, un verdadero circo en el Caribe, pero amenazando ¿a quién? A la República Bolivariana de Venezuela, que es un país libre, independiente, soberano, y gústele o no le gusten a determinadas personas, incluso al imperialismo, es democrático. Y este país independiente y soberano es un país petrolero, es un país inmensamente rico en recursos, son los recursos que necesita la maquinaria industrial, militar de Estados Unidos, y en sus estrategias, al final nos lo dictan todos los esquemas que hacen los think tanks neoconservadores de Estados Unidos, pues ahora mismo han elegido como objetivo Venezuela. Ellos tienen sus mapas estratégicos para Medio Oriente, para la zona de la Europa del Este y también para América Latina. Y ahora, evidentemente, ellos quieren que en el conflicto Rusia-Ucrania se llegue a un fin. Quieren que Israel, por supuesto, se siga manteniendo como hegemón o subhegemón en la región de Oriente Medio, y que se llegue a algún tipo de acuerdo que frene la resistencia palestina, pero digamos bajo el amparo o bajo el epíteto de acuerdo de paz, etcétera, etcétera, para enfocarse en Venezuela y en América Latina, que ese es ahora mismo el objetivo a corto mediano plazo del imperialismo de Estados Unidos. Pero frente a eso también hay una resistencia dura en Venezuela, recordemos. Se han apuntado más de 8 millones de personas como milicianos y milicianas, milicias bolivarianas de Venezuela, de los cuales 6 millones están activados en el sistema de defensa nacional. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están bien pertrechadas, indudablemente no son las de Estados Unidos, pero no es un ejército cualquiera. Y antes de ayer, el presidente Maduro juramentaba a decenas de miles de integrantes de una estructura nueva llamada Comandos Unificados de Comunidades de Base Integral, que se van a desplegar en 47.000 comunidades a nivel nacional y que van a llevar a cabo el sistema de defensa nacional en las comunidades. Estamos hablando que Venezuela se prepara también para un escenario posible, ojalá nunca ocurra, de intervención terrestre y de lucha armada. Una lucha armada que, por supuesto, tiene que ser apoyada por la solidaridad internacional. Ahora la solidaridad internacional actúa de una manera política, pero si esto ocurre tendrá que actuar ayudando a Venezuela y al pueblo de Venezuela en todos sus esfuerzos, también en materia defensiva.